¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Vamos hoy a hablar de el verdadero propósito de la vida, el mejor sentido de la vida. El título que le he puesto a este tema es Conocer a Dios es el mejor sentido de la vida. Nos dice el libro de Jeremías. Porque en esta época, que es la época de los grandes propósitos, de los grandes sueños, de las grandes ilusiones y de las grandes determinaciones que se dicen sencillamente con los labios, pero como lo dijo el mismo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hacemos promesas, este año sí, voy a portarme bien, voy a hacer las cosas de esta manera o de esta otra. El asunto es pensar, conocer, determinar, hacer y darle la gloria a Dios. Dice el libro de Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Por qué? Porque Él traerá toda cosa a juicio, y dice que juzgaré a todo hombre, sea judío, sea griego, sea creyente, sea incrédulo, todos pasaremos por el juicio, y todos los juicios están dados a nuestro Señor Jesucristo. De manera que tres puntos vamos a mirar, las cosas en las que el hombre se jacta. Número 2, los jactanciosos serán arruinados y destruidos. Y en tercer lugar, las cosas en las que tenemos que gloriarnos. ¿Hemos de gloriarnos en qué? Solamente en el Señor. Si alguno se ha de gloriar, que se gloríe en el Señor, dice 1 Corintios 15, 31, citando de Jeremías 9, 24. Y la jactancia es una actitud presumida por poseer o creer poseer algo que considera de valor como una cualidad o virtud. Algunos presumen de su maldad o de su perversión. El libro de Isaías dice, ay del que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. Isaías capítulo 5, versículo 20, ay del que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. No quedarán impunes. Por esta tierra, por esta vida peregrina, los bandidos pasan impunes, y los bandidos, como lo reitero y lo digo repetidamente, se han tomado el poder legalmente constituido, pero no quedarán impunes porque se cobijan con el mismo trapo sucio. Desde el legislativo, desde el judicial y desde el administrativo, los tres poderes del orden público, los tres poderes del Estado, el administrativo, que son los gobernantes, presidentes, gobernadores, alcaldes, el legislativo, aquel que hace las leyes a nivel nacional, el Congreso, la Asamblea a nivel departamental y el Consejo a nivel municipal. Y el legislativo, el ejecutivo y el judicial, las ramas de los jueces de la justicia del hombre,
temporal, pero delante de Dios tenemos que pasar ante el tribunal de Dios, y Jesucristo estará en todos los tribunales, en el tribunal de Cristo, para que se juzgarán los creyentes para lo que hicimos con la salvación, el tribunal de gloria, donde se juzgarán a las naciones y al pueblo de Israel, y el tribunal del gran trono blanco al final de los 1000 años. Dice el pequeño Larousse que la jactancia es una actitud presumida por poseer o creer poseer algo que considera de valor, lo repito, como una cualidad o virtud. Algunos presumen de su maldad y de su perversión, como lo acabamos de ver, el que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. Eso dice el pequeño Larousse. El diccionario de sinónimos y antónimos de Saint-Roller trae algunos, saco resumidamente algunos sinónimos de la palabra jactancia. Es vanagloria, inmodestia, fatuidad, orgullo, vanidad, pedantería, presumido, petulancia, guapesa, chulería, alarde, ostentación, vanagloria, suficiencia, engreimiento. Es la prepotencia del ser humano por algún valor o disvalor. Pueden ser cosas buenas o malas, pero la pedantería también la tienen los criminales por ser el mejor y el peor, el mejor sicario, el más contratado, el que no tiene hígados. Oh Dios, qué cosa terrible, a dónde ha llegado la humanidad. Pero esto no es de ahora, esto es de todos los tiempos. Obviamente que la palabra dice que en los últimos tiempos los hombres irán de mal en peor. ¿Cuáles son las cosas por las que el hombre se jacta? Como lo acabamos de ver en este texto de Jeremías. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, y no se alabe el rico en sus riquezas. En esto debe alabarse, en adorar a nuestro Dios, en conocerle y en glorificarle. De manera que la sabiduría es una actitud de alabarse en su sabiduría, en la sabiduría humana, como lo dice en Romanos capítulo 1, creyéndose sabios se hicieron necios. Es una actitud característica de aquel que rechaza a Dios, dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Conocer a Dios y rechazarle es impiedad, no darle gracias es ingratitud. Y entonces nos dice en el versículo 22, profesando ser sabios, no se alabe el sabio en su sabiduría. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias en sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural contra la naturaleza, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío por ello. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En esto termina el rechazo de Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Rechazar a Dios tiene la degradación. Rechazaron a Dios, impiedad. No le dieron gracias, ingratitud. Se envanecieron en sus propios razonamientos, egolatría. Se creyeron sabios y le dieron culto a las criaturas. Adoraron lo creado en lugar de dar culto y adoración al verdadero Creador. Eso es idolatría. ¿Y en qué desencadena la idolatría? En la inmoralidad. Fueron entregados a una muerte,
a una mente pervertida y para hacer cosas que no convienen. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron unos con otros. Entonces, ¿en qué termina? ¿Cuál es el resultado de la sabiduría? El que no adora al verdadero Dios está adorando a alguien más o a algo más. En segundo lugar, no se alabe el valiente en su valentía. Y conocemos la historia de Goliat, donde vemos en Primera de Samuel, capítulo 17, la historia de un hombre que medía cerca de 3 metros y se jactó arrogantemente. Y este hombre tenía una carga de armadura casi de 100 kilos, gran potencia, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros esclavos. Entonces se jactaba de su poderío y de su grandeza y de su valor y de su coraje. Él apareció David: déjame ir, que yo, cuando aparece el león, el oso o el animal contra mis animales, yo los he defendido y mato al león, al oso y al depredador, y los echo fuera. Y entonces tomó su cayado, lo dejó ir, le puso la armadura de Saúl, pero no podía con ello. No, yo lo único que necesito es lo que he practicado siempre. Tomó su cayado en su mano, cogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, y fue al filisteo y lo miró. Y el filisteo miró a David y lo tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo el filisteo: ven a mí y daré tu carne a las aves. Y la historia la conocemos, que se trazó la batalla. Él tomó una piedra, la puso en la honda y la lanzó, y quedó clavada en la frente del filisteo y fue derrotado. ¿En qué quedó su arrogancia y su jactancia de su poder y de su fuerza? El resultado fue humillación, derrota y muerte. Y en tercer lugar, no se alabe en su sabiduría, no se alabe en su valentía, y en tercer lugar, no se alabe en su riqueza. El Dios de Israel sustentó con maná a su pueblo durante 40 años en el desierto. Y entonces dice que Dios le sustentó con maná en el desierto, comida que sus padres no habían conocido, afligiéndole y probándole para la postre hacerle bien. Cuando viene la aflicción, nos dice la Escritura, es para la postre hacernos bien, y nos está haciendo bien aún desde la aflicción, porque en la aflicción, en la angustia y en la tribulación, Dios está moldeando nuestro carácter, está derrumbando tu arrogancia, tu altivez, tu soberbia, tu altanería, tu fatuidad, tu pedantería, tus presunciones. Es para moldearnos y hacernos como el Señor, mansos y humildes de corazón. No cuando se multipliquen tus riquezas, no digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con sus padres, como este día. Si llegares a olvidarte de Jehová y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y te inclinares a ellos, de cierto te destruiré. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Los jactanciosos serán arruinados. Primero, ¿en qué cosas el hombre se jacta? Habitualmente en su valentía,
en su sabiduría, su valentía y en su riqueza. Todo esto trae fama y trae buena reputación y viene más engreimiento. En segundo lugar, los jactanciosos serán arruinados. En el libro de Daniel nos encontramos la historia de Nabucodonosor. Tuvo un sueño y llamó a los sabios para que se lo interpretaran. Soñó que un árbol llegaba hasta el cielo, era de hermoso follaje. Nadie le pudo interpretar. Vino Daniel y Daniel le interpretó el sueño. Ese árbol eres tú, oh Dios, grande y majestuoso, Rey de reyes. Y tienes que reconocer a Dios como el único y sabio Dios, porque de cierto será derribado hasta la cepa y será cambiado tu corazón como el de una bestia. Esa será la sentencia. Y la recomendación de Daniel fue: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. No lo quiso hacer, salió al balcón al cabo de 12 meses y paseando por el palacio real dijo: no es esta la Babilonia que yo he construido con mi poder para gloria de mi majestad. Él hizo todo, y todo ese poder que recibió, lo recibió para su gloria. Nosotros recibimos de Dios autoridad, sabiduría y poder, pero para la gloria de Dios. Nadie se lleve para sí la gloria que pertenece a Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Como dice Romanos 11:36, le fue quitada la razón, pero al cabo de los 7 años miró al cielo y alabó a Dios y le dio gloria, honra y alabanza, y se le devolvió la razón, y no solo la razón, sino que se le devolvió la autoridad. Y el Nabucodonosor dijo: alabo, engrandezco y glorifico el Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. No andes con soberbia, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia al humilde, y engrandeció al Señor. Y por último, tenemos que gloriarnos solo en el Señor. En esto se gloriarán, en entenderme y en conocerme. Gloríese en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entender y conocer a Dios. Como dice el Salmo, un hombre hizo una gran petición. Hombres hicieron grandes peticiones y lindas oraciones, como Salomón: pide lo que quieras. Y él no pidió riqueza, sino que pidió solo sabiduría para gobernar el pueblo, y Dios le dio la sabiduría y le añadió riquezas. Pero David, su padre, hizo una oración mayor, más grande, y fue la presencia de Dios. Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en tu presencia para contemplar tu hermosura e inquirir, indagar y conocerte en tu templo. ¿Cuál es? Entender a Dios y conocer a Dios. ¿Podemos conocer a Dios? Claro que sí, solo en lo que Él se nos revele. No podemos conocer toda la grandeza de Dios en nuestra mente pequeña, finita y minúscula. El entender a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios, y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Conoced que yo soy Jehová, así se le presentó. Yo soy el tetragramatón de Yahvé, YHVH, es yo soy el que soy, es decir, el inexplicable. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? Oh, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién le entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Como está escrito: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Entonces, ¿en qué te debes gloriar? En conocer a Dios y en entender. ¿Cómo puedes conocer a Dios? En lo que Él nos ha revelado. ¿Qué nos ha revelado? Su palabra, sus obras, su grandeza, su amor, su misericordia.
y la más grande revelación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la creación nos habla del Creador. Por eso dice el necio en su corazón no hay Dios, porque esto no se pudo hacer solo. Hay que tener más fe para creer en la teoría del Big Bang y para creer en la teoría de la evolución, cosas que no son comprobadas, pero creo las cosas como están escritas en la Biblia. Él nos habló de cómo fueron las cosas al principio y nos habló de las cosas como serán al final, en entenderme que yo soy Jehová, yo soy el que soy. Hago misericordia porque por misericordia nos han salvado. Como dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la purificación en el Espíritu Santo. ¿Por qué nos salvó? Por su misericordia. La misericordia de Dios es una dádiva inmerecida y mucho más que inmerecida, una dádiva contra el mérito, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros debiendo recibir muerte y condenación, Él nos da vida y nos da resurrección y nos da salvación. ¿Por qué? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él perdona tus pecados, quita la culpa, borra tu historia y te hace una nueva creación, una nueva criatura. Hago juicio y justicia, dice Salmo Isaías 42:4, no se cansará ni desmayará hasta que haya puesto justicia en la tierra. ¿Qué es justicia? Lo que es Dios: bondad, pureza, rectitud, verdad, integridad, equidad, pureza, la maravillosa presencia de Dios, lo que es Dios, porque Dios hizo la tierra en justicia, no había nada malo en ella. El hombre pecó y llenó la tierra de injusticia. Dios llenará la tierra de justicia y habrá juicio, porque todas las cosas pasarán por el tribunal en el que el juez es Jesucristo y nadie quedará impune. Él no se cansará ni desmayará hasta que haya puesto en la tierra justicia y todo sea puro, bonito, perfecto, bondadoso, amable, maravilloso, excelente. Nadie quedará impune. ¿Por qué? Porque estas cosas quiero. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que el hombre no se gloríe en su sabiduría, que el hombre no se gloríe en su valentía, que el hombre no se gloríe en su riqueza, porque los jactanciosos serán arruinados, como fue juzgado y sentenciado Nabucodonosor, convertido en una bestia, y posteriormente Dios le restableció cuando él se arrepintió. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿En qué nos hemos de gloriar? En conocer a Dios. Una cosa le pido a Dios y esta buscaré. ¿Qué pido? Tu presencia. ¿Para qué? Para conocerte más y más, para que me unjas, para que me bendigas, para que me llenes de sabiduría y para decirle al mundo que tú eres Dios bondadoso, lleno de amor y de misericordia, que haces justicia, llenas la tierra de bondad y haces juicio, que nadie quedará impune. ¿En dónde vas a permanecer? Él te dice: si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra; si no quisieres y fuereis rebelde, seréis consumidos de espada. ¿De qué lado estás? Ponte en las manos del Señor, al lado de su bondad, y serás bendecido, salvo y prosperado, alegre, gozoso y tranquilo. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Quita de mí toda jactancia, vanidad, arrogancia, altivez, altanería y todo tipo de pecado. Y pueda yo reflejar al mundo tu amor y gloriarme en tu bondad, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.